El día de hoy continuamos con la serie Verdaderos Frutos Espirituales y este es el tema número 15. Estamos estudiando la carta de Santiago y este tema se llama la paciencia, un camino a la madurez. La paciencia, un camino a la madurez. ¿Cuántos necesitan paciencia, pero ya? Ya, ahorita. Yo no sé, ¿no? Pero luego escuchamos la palabra paciencia y luego empezamos, ¿verdad? Hacemos acá y luego a veces hasta sentimos que un extraño escalofrío recorre por nuestro cuerpo, ¿verdad? Con esta palabra. Y bueno, yo les quiero decir que es muy importante, en primer lugar, entender, tener muy en claro qué es paciencia según Dios. O sea, ahora sí que todas las, como dijo aquel, pues a según, ¿verdad? Porque todas las cosas es según quién. Hay una paciencia, nosotros podemos tener un concepto de paciencia y no necesariamente es la misma idea que Dios tiene como en muchas otras cosas. Por eso es muy importante que tengamos claro qué es lo que Dios dice al respecto y qué es lo que dice en cada cosa para no terminar asignándole valores que no corresponde, esperar resultados que no corresponden. A veces esperamos un determinado resultado, ¿verdad? Y vemos que no pasa y luego hasta a veces nos amargamos con Dios como si Él tuviera algún problema, como si el problema estuviera allá en el cielo. ¿Y cuántos saben que en el cielo todas las cosas corren bien? ¿Sí saben eso? Que en el cielo no hay problema, que Dios tiene perfectamente claro qué es lo que dice, qué es lo que quiere, es Dios. ¿Estamos aquí? El problema, digan conmigo, el problema soy yo. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, eres todo un caso, dile. ¿Verdad? Eres todo un caso, somos todo un caso. Entonces es muy importante que tengamos muy claro, repito, qué es lo que Dios dice, por ejemplo, con respecto a la paciencia. ¿De qué es eso? ¿Cómo lo define Dios? Antes de llegar ahí, quiero decirles cómo define la Real Academia Española la palabra de paciencia, que bueno, entendemos está en español, está definiendo la palabra de acuerdo al latín, ¿sí? O sea, su etimología es latín, paciencia, en este caso. Y les voy a dar 5 definiciones, o sea, tiene un abanico ahí, 5 de ellas. La primera dice, capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Esto suena mucho a templanza, ¿no? ¿Sí se fijan? O sea, así como que uno sereno, moreno, ¿verdad? Ahí. La segunda definición habla de una capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, que tienen mucha paciencia, así como yo para hacer trabajos manuales. Digo, los que me conocen saben que todavía hasta el día de hoy tengo problemas con agarrar la tijera y cortar sobre la línea. O sea, 2 tijerazos y ya estoy, ¿verdad? Porque no es lo mío. Pero hay algunos de ustedes que que son muy buenos para hacer manualidades y aquí cabrían en ese sentido, ¿ok? La tercera, ahora les estoy diciendo, esto no es lo que dice la Biblia de la paciencia. Esto es lo que dice nuestro idioma acerca de paciencia. La tercera es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Cuántos desesperados hay aquí? Hasta con voces de júbilo, ¿verdad? O sea, es una facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, ¿no? Hay personas que luego somos desesperados, ¿no? Como que ya quieres esto, ya, ahorita, a ver cómo le hago. No importa que me meten problemas, eso quiero y me esfuerzo y le hago, ¿verdad? Y otros que dicen, no, me voy a esperar.
Me voy a esperar. Sí quiero mucho eso, pero lo quiero así, 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 asado. Y no importa que me tenga que esperar. Bueno, es una facultad. La número 4 es lentitud para hacer algo. Bueno, así lo define. ¿Han oído esa expresión de tiene sangre de atole? ¿Sí? ¿O tiene atole en las venas? ¿Verdad? Sí que es paciente hasta la pared de enfrente, ¿verdad? Y la número 5 habla de tolerancia o consentimiento en mengua del honor. Tolerancia o consentimiento en mengua del honor. Esto suena a humildad. Es decir, que no reacciono, me dices, y aun cuando me están diciendo un mal de mí, aun cuando es algo así, no tengo problema, no lo puedo tolerar, no respingo, no reacciono rápido. Viéndolo detenidamente, estas definiciones son muy cercanas realmente a lo que la Biblia define en las diversas palabras que tiene para describir paciencia, ¿sí? El asunto es que en el griego hay 4 palabras que se utilizan para definir paciencia y son muy precisas, es decir, describen con mayor exactitud qué es lo que, de qué es lo que se trata cuando se menciona la palabra paciencia. El día de hoy en el pasaje que vamos a estar viendo, ¿ya les dije cuál era el pasaje o no? Santiago 5 del 7 al 12, váyanlo teniendo por ahí, por favor. El día de hoy solamente vamos a ver 2 de ellas, que realmente, obviamente se parecen mucho, pero en esencia son distintas. Una de las que vamos a ver, paciencia, ¿sí? Que no se la tiene que aprender ni la tiene que anotar, en el griego es la palabra macrotsumia, ahorita voy a llegar ahí, macrotsumia, que habla de paciencia, pero relacionado como el fruto del Espíritu. ¿Sí? O sea, se relaciona como fruto. Digan conmigo, fruto. ¿Sí? Y la otra, ¿sí? Que es hupomone, que eso es como el resultado de la constancia. Eso es como la tenacidad, ¿sí? De algo que es alguien que ha sido constante, que ha sido perseverante y que ahí está, y que ahí está, y que ahí está, y que llueve, truene o relampaguee, ahí está, y ahí está, y ahí está. ¿Sí? ¿Sí están aquí conmigo? En otras palabras, una está planteada como un fruto. ¿Y qué es un fruto? A ver, ¿qué es fruto? Es algo dado por naturaleza. Fruto es resultado de naturaleza. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que define que una mata de naranjas, ¿verdad?, sea de naranjas? ¿Por qué no da cocos? ¿O por qué no da manzanas? Porque su naturaleza no se lo permite. Su naturaleza es para dar naranjas. Es decir, déjeme ponerlo de esta forma. Todo su código genético dice, tú vas a dar naranjas y punto. Aunque llegue uno y le empiece a declarar, y yo declaro, ¿verdad? A las de 3 vas a dar cocos, ¿verdad? O a esto, y le vas a hacer así, y hasta voy a pactar, y voy a hacer no sé qué rollo, porque yo tengo fe, y que tú eres poderoso. Y luego con tantas cosas, de repente tan raras que salimos, los cristianos. Sí. Pero fruto lo define su naturaleza. Entonces aquí la primera parte es paciencia. Está definida por su naturaleza, ¿sí? Y la otra es el resultado de esa forja, de ese trabajo, de esa constancia. Ciertamente ahí está el fruto, pero también hay un trabajo en cuanto a eso. ¿Está bien? ¿Sí o no? Es decir, uno de ellos, fruto, es lo que va a manifestar la presencia de la vida del Espíritu. Y eso es lo que hace el fruto. Nosotros vemos, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 19, no vaya ahí, nada más téngalo como referencia, dice que manifiestas son las obras de la carne, es decir, los trabajos, las cosas que hace la carne. Dice, es manifiesto, y saca una lista de linduras ahí, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros, escuche bien, cualquiera de nosotros
tenemos todo el potencial, tenemos la capacidad de incurrir en cualquiera de esas cosas que está ahí. Si usted ve y ve todo eso y dice, yo no, ¿cómo no? Tiene esa capacidad, tenemos esa capacidad. Si vamos a Romanos, al capítulo 1, después del versículo 18, toda esa lista que dice ahí, tenemos la capacidad de hacerlo porque somos carne, porque nuestra carne aún no ha sido redimida. ¿Estamos aquí? Nuestra carne sigue siendo aún el asiento del pecado. Por eso batallamos, por eso luchamos. ¿Qué cree que es aquello cuando usted se despierta y no sabe por qué se despierta, como eso de las 4 o 5 de la mañana, y por dentro tiene un impulso a orar? Sí, y hay se despertó con eso y trae a alguien en mente para orar por eso, pero dice, de repente empieza a escuchar otra voz que dice, no hombre, ¿ya viste el reloj? Estás muy cansado, duérmete otro ratito. ¿Sabe quién le está diciendo eso? Su carnota. A mí también, no le voy a decir cuántos kilos, son muchos. ¿Sí? Pero eso es nuestra carne. Cuando alguien vamos manejando por ahí, ¿verdad? Así bien, que vamos cantando alabanzas al Señor. Y de repente alguien se nos atraviesa o algo y ese humo que luego empieza a salir por la nariz, las orejas y los ojos se inyectan de sangre. Y uno está tentado a decirle algunas cosas. ¿De dónde cree que sale todo eso? Pero ya no las dice, ¿verdad? Porque hay dominio propio, porque hay templanza. ¡Ay, qué bueno! ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, vamos para adelante. Vengan por favor ahí al versículo 7 de Santiago, capítulo 5. Dice, por tanto, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? A creyentes, a los hermanos. Por tanto, hermanos, pero ese por tanto es como una conclusión de lo que se venía diciendo. Acuérdense ustedes el tema anterior, ¿sí? Cómo hablamos acerca de la autocomplacencia, el hecho de vivir para complacernos cuando hay un estilo de vida muy egoísta en extremo que nos puede llevar incluso a conducirnos, a comportarnos como si no conociéramos del Señor, que incluso podemos hasta atropellar los derechos y aún aplastar a los hermanos, al que se me ponga enfrente, que sea capaz o que me quiera interponga en mi camino para lograr lo que yo quiero, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si te me atraviesas, te atropello, te paso por encima. O sea, ese estilo de vida ya vimos hacia dónde lleva. Entonces aquí concluye eso, cierra ese asunto y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad, o sea, pon atención y pone un ejemplo, cómo el labrador espera, digan conmigo, espera. Dice, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fíjense bien, ahorita vamos a ir para allá. Dice, tened paciencia, aquí es la palabra, es macrotsumate, ¿no? La expresión de tened paciencia es una misma palabra en el idioma original que fue escrito. Entonces, pero viene esto, está hablando de una grandeza de ánimo. Es una palabra que está compuesta por dos palabras, es decir, es una yuxtapuesta. No es una grosería, es yuxtapuesta. Entonces, está compuesta por dos palabras. La primera es macros. ¿A qué le suena macro? Es algo muy grande, ¿verdad? Y después sumos, que es ánimo. Entonces, habla de una grandeza de ánimo. ¿Han ustedes escuchado esa otra palabra, longanimidad? ¿La han leído en su Biblia? Que está traducido así como longanimidad. Es la misma palabra, se puede traducir como paciencia o longanimidad. Es decir, es una grandeza de ánimo, un ánimo grande. ¿Sí? ¿Está claro? Y nos dice que aquí la idea es de que ajustemos el reloj de nuestro ánimo. Ahora sí que nos hagamos a la idea
de que la carrera va a ser larga, que va a ser un largo periodo. ¿Hasta cuándo debemos de tener una grandeza de ánimo? ¿Hasta cuándo debemos de ser pacientes? ¿Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia? Cualquiera de las dos. Cualquiera, la que ocurra primero. Pero hasta entonces, es decir, la encomienda no es así como que, pues sé paciente ahorita, nada más para esto. Ahí está hablando de sé paciente, ten una grandeza de ánimo. En otras palabras, no te agüites, hombre. ¿Sí? O sea, ten paciencia, no nada más con las cosas, es ten paciencia. Aquí el sentido va más, ten paciencia para con la gente. Porque no levanté la mano, pero luego ahí les va una preguntita. ¿Hay gente que los desespera? Díganme en secretito. ¿Hay gente que los desespera? Qué mala onda son, ¿eh? Pero hay cosas que nos desesperan. A veces no es la persona en sí misma, pero a veces hay cosas que hace y que dice uno, luego recita, ¿verdad? El proverbio 32.454, que se da otra vez la burra al trigo con esto, ¿no? Y está dale y duro y lo mismo y no cambia y sigue. Dice, ten paciencia, ten una grandeza de ánimo. Ten una grandeza de ánimo hasta que el Señor venga. O sea, mira hasta adelante, ve hasta que es la venida del Señor. Y aquí, la esencia, fíjense bien, hay un ejemplo que pone, que es, ¿quién es el ejemplo que pone aquí? ¿Cuál oficio pone aquí como alguien paciente? El labrador, ¿sí? Un agricultor. Que un agricultor siembra y al otro día ya está todo listo. ¿Verdad que no? O sea, uno quisiera eso, así como que le voy a correr un programa y que en 3 días ya estén unas tremendas mazorcas, ¿verdad? Pero hay veces, no es así, hay cosas que tardan mucho tiempo. Es decir, antes incluso de poder sembrar, hay mucho trabajo que hacer. Hay que barbechar la tierra, o sea, es decir, hay que voltearla. Hay que ararla, es decir, hay que desmenuzar todos los terrones y que quede en la humedad, debe de haber hacer los surcos, ciertas condiciones antes de sembrar. Y uno dice, bueno, pues ya con eso, ya trabajó mucho, ahora que siembre y que salga rápido. Pero no es así. Y repito, habla de esta esencia, ¿verdad? Que dice que espera un precioso fruto de la tierra. Y tiene que esperar y habla de 2 tipos de lluvia, la temprana y la tardía. Ahora, ¿cuántos saben que la lluvia solo la produce Dios? ¿Cuántos saben eso? O sea, en otras palabras, cuando llueve es porque Dios quiera que llueve. ¿Y por qué no llueve? Porque Dios no ha querido que llueva. Porque la gente pueden aventarle cohetes de quién sabe qué ondas de plomo, de plata, perdón, ¿sí? Para tratar, cuando hay unas nubes, ahí les avientan unos cohetes o entran con avionetas y les avientan cosas ahí para que se condense y que se caiga esa nube, pero no llueve. Pueden tener a un chamán, ¿verdad? Como un gobernador de un estado de la República hace muchos años, contrató a un chamán para que hiciera algunas danzas y todo ahí, ¿verdad? Les bajaron una lana al estado y pues, sequía. Mire, ni cantando la cancioncita aquella, que llueva, ¿se acuerda? Ni cantándola llueve. Llueve cuando Dios quiere. Eso nos enseña que hay cosas que escapan de nuestro control y un labrador lo sabe muy bien, un agricultor sabe que hay cosas que escapan de su control, que hay cosas en las que tiene que ser diligente y ahí tenemos que aprender, hay cosas en las que nosotros tenemos que ser diligentes, pero hay cosas que son esenciales a veces, que escapan de nuestro control y es ahí precisamente donde fe y paciencia juegan un papel muy importante, ¿sí? Fe y paciencia, ahí juegan un papel muy importante. Porque yo puedo esperar pacientemente porque sé que Dios tiene cuidado. Porque sé que Él está en control de todo y eso me llena de paz.
porque tengo presente eso. Aunque yo vea la circunstancia, aunque yo vea todo el asunto muy difícil, muy duro, pero Dios está en control. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Porque Él está en control, aunque nosotros sentimos que no, pero fíjense bien, nosotros decimos, es que esto está fuera de control. Sí, está fuera de mi control, pero no del de Dios. Él es Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces habla de las lluvias tempranas. Las lluvias tempranas eran en otoño, ¿sí? Por allá de octubre empezaban a caer algunas lluvias y esta lluvia temprana lo que hacía era precisamente que empezaba a preparar la tierra. Porque sin esas lluvias tempranas, la semilla que se sembraba no iba a germinar. Fíjense. O sea, la importancia de la lluvia temprana era para que germine. Digan conmigo, germinar. Es decir, que brote la vida. Porque previo a que brote la vida, esa semilla está muerta. ¿Sí? Aunque tiene un código genético ahí adentro, está guardadito, para que cuando germine, que es vida, entonces está hablando, hay todo un simbolismo, ¿no? Está la semilla, ¿verdad? Pero viene la palabra de Dios, viene el agua, la riega, la moja, ¡pum!, y le da vida. Entonces esa lluvia temprana, ¿qué es lo que hace? Le da vida, la hace germinar. ¿Está bien? Y bueno, empieza a trabajar y él empieza a esperar entonces después las lluvias tardías. Las lluvias tardías ya venían por allá de primavera. Empezaba a llover allá en primavera y la necesidad de que lloviera en primavera era precisamente ahora para que el fruto, para que eso que germinó, que eso que ya está ahí, madure, para que pudiera madurar. Lo primero es para germinar, la lluvia tardía era para madurar. ¿Está bien? ¿Sí estamos captando el símil que están poniendo aquí el apóstol Santiago? ¿Sí o no? Entonces, esta figura, ¿verdad?, nos deja ver que nosotros necesitamos tener paciencia, es decir, ya la palabra de Dios está en nosotros, pero necesitamos que esa obra del Espíritu Santo, necesitamos que Él venga, trate con nosotros para que produzca toda semilla. ¿Cuánta palabra de Dios ha escuchado usted? ¿Cuánta semilla ya trae metida ahí en el corazón, en su mente? Otra pregunta, de toda esa semilla, de todo eso que tiene ahí, ¿cuánto ya está germinado? Ajá. De todo eso que ya germinó, ¿cuánto ha madurado? Es decir, que ya está en un punto en su vida en donde ya puede estar cosechando, donde ya hay frutos. No sé si me explico. Y siempre habrán cosas que estamos sembrando, que están germinando y al mismo tiempo de germinar se está cosechando. Pero a mí me preocuparía mucho que ¿sí?, no esté germinando, que no germine, o que ya germinó, pero por esa falta de paciencia, por esa falta de grandeza de ánimo, por ese le voy a echar la mano al Señor porque ya se tardó. Porque les voy a decir algo, siempre que le queremos echar la mano al Señor porque decimos es que ya se tardó, lo que terminamos haciendo se convierte en una calamidad. Invariablemente. Invariablemente. Les puedo poner muchos ejemplos en la Biblia. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a la Biblia? Digo, qué bueno que la tenemos ahí, que nos da muchos ejemplos, pero nada más eche memoria en su vida. ¿Cuántas cosas uno ya sabe? Esto es lo que Dios me dijo, esto es lo que tengo que hacer, y ya lo tengo porque ya lo tengo germinado, ¿sí? En mi corazón ya lo tengo ahí germinado, pero no esperé a la lluvia tardía y me di un acelerón y fue una inmadurez, no estaba maduro el fruto. Y en lugar de cosechar fruto, se cosechan un montón de problemas por acelerados. ¿A alguien le pasa o nada más a mí? A ver, levanten su mano, pecadores, a ver. A ver, acelerados, celerinos. No hay ninguno que se llame celerino. Es que luego uno le atina.
A veces uno dice un nombre, no, pero pues si dices, no, eso no va a haber alguien que se llame así. Y por allá, amén, dijo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya entendiendo todo esto, ahí les va otra pregunta. ¿A cuánto les hace falta una buena llovida en su milpita? ¿A cuánto les está lloviendo en su milpita? Entonces miren, cuando le esté lloviendo en la milpita, cuando le esté lloviendo ahí en su terreno, no se amargue con Dios, no se queje. Yo no sé si esa es una lluvia temprana o es una lluvia tardía, pero o una de dos, o le va a germinar o le va a hacer madurar, yo no sé, usted lo sabrá. ¿Están aquí conmigo? Porque son precisamente las presiones a las que somos sometidos que como un émbolo, así como una jeringa, ¿verdad? Como un émbolo, empuja la paciencia. Es decir, ahí está el fruto y esta mosca me está sacando paciencia. ¿Sí? Entonces, surgen cosas, ¿verdad? Viene esa lluvia, nada más que lluvia es más bonito que presiones, ¿a poco no? Decimos lluvia y ¡ay, cuánta frescura! Por cierto, ayer llovió en La Paz. Entonces, vienen esas presiones y es ahí en donde el fruto se manifiesta. Es decir, el fruto del Espíritu es uno, aunque se manifiesta en distintas formas. ¿Cuántos se acuerdan en cuántas formas se manifiesta el fruto del Espíritu? ¿Alguien se acuerda cuántas son? Nomás dígame un número. ¿Cuántas? ¿Quién da más? 9. ¿Sí? Pero es un solo fruto. Es un mismo fruto. Pero se va a manifestar dependiendo la necesidad que se tiene. Uno dice, ay no, yo no tengo el fruto de la paciencia. Mira, cuando tenemos la vida del Espíritu, escúcheme bien, todo el fruto de la vida del Espíritu debe de estar en uno y en algún momento va a manifestarse. Y para alguno de esos van a llegar esos tiempos de presiones, va a llegar ese émbolo que lo va a empujar. Si usted ve cuál es el fruto y piensa en una antítesis, es decir, lo contrario a ese fruto, cuando sea algo contrario, eso es lo que va a venir y en medio de esa circunstancia es cuando ese fruto se va a manifestar. A ver si me expliqué. Estamos hablando de la paciencia en concreto. Pero, ¿cómo se manifiesta la paciencia? ¿Qué es lo que hace que la paciencia se manifieste? ¿Cuando todo está bien? ¿Qué es lo que el mismo apóstol Santiago dice con respecto a eso? Es el resultado de las pruebas, de las tribulaciones, ¿cierto? Entonces, cuando vengan pruebas, cuando vengan tribulaciones, es una oportunidad, fíjense bien, o sea, por eso ahí debemos de ser agradecidos con Dios, debemos de ser entendidos, porque cuando eso surja, es decirle, Señor, está bien, esto está viniendo, paciencia, una grandeza de ánimo, a es dame tu gracia. Es una bendición cuando uno ve, digo, a mí me ha tocado ver, y yo conozco a muchos de ustedes más de cerca que a otros, y que dices, híjole, ahora sí que les ha llovido en la milpita, ¿verdad? Por cuestiones que si en la salud, que si en lo económico, que si en esto, que el otro, y dices una cosa, otra, pero dices es una constante presión. Yo lo que puedo pensar y lo que puedo ver, digo, híjole, pero qué maravilloso fruto van a cosechar en un tiempo. Qué maravilloso fruto. ¿Sí me explico? Yo sé que a veces esas presiones, y miren, me quiero enfocar, porque ese fue el sentir, eso fue cuando estábamos adorando, yo no sé si hubo algo más, pero Dios moviéndose en sanidades. Pero esa es una de las cosas que más nos merma, ¿cierto o no? Más que cualquier otra cosa, cuando uno no se siente bien, cuando uno no está bien. Son de las cosas, ¿en dónde es en donde uno batalla más? ¿No es en el alma? ¿No es en el ánimo? ¿Cierto o no? ¿Que te sientes muy dependiente de otros? Bueno, a veces el Señor trata ahí con el orgullo,
Pero a veces nos desanimamos. Ese desánimo es contrario a la paciencia. Ahí paciencia es, no, el Señor está ahí y algo va a producir y yo voy a esperar en ti, Señor. No importa si así me quieres tener toda la vida. Es más, no importa si me quieres llevar a causa de esta enfermedad. No tengo problema. Seguiré esperando y tendré grandeza de ánimo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El asunto es de que hay veces, a causa de las corrientes que se han tenido, el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva y otro montón de basura, ¿sí?, que ha surgido ahí, le hace pensar que un creyente no debe de jamás pasar por ninguna tribulación, cuando la Escritura dice otra cosa, que hay tiempos bien difíciles, para algunos son más cortos, para otros son más largos. Pregúntenme por qué. No sé, no tengo idea, eso está en la soberanía de Dios. ¿Sí me explico? Eso está en la soberanía de Dios. Y cuando Dios está tratando así con alguien, oiga, ¿qué fruto para la gloria de Dios está obteniendo? Aun si eso es una enfermedad, aun si eso es una presión económica, aun si eso es una dificultad, pero empieza a haber un fruto que lo va a glorificar a Él. Mis amados, ¿no le debemos dar gracias a Dios por eso en lugar de tener una actitud distinta? Pregunto. ¿Sí? Entonces, cuando piense, repito, en una manifestación del Espíritu, debe de pensar en la antítesis, porque eso es lo que lo va a empujar. ¿Sí? Vengan al versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia. O sea, así como el labrador, pues. Así como ese agricultor que fue, siembra, espera la lluvia, ahí está, y ya después ya llovió, ya sembró, y caen otras 2, 3 lloviditas, y ya está en su punto, y surge la plantita, y tiene que tener muchos cuidados, mucho trabajo, hay mucha paciencia metida ahí. Dice, también, tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, es decir, durante esa espera, hay que confirmar la fe, es lo que está diciendo. Entonces sí, estoy esperando, ok, pero mientras yo espero, tengo que afirmarme en la fe, tengo que confirmar la fe. Y dice, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca, es decir, el regreso del Señor, el hecho de tener presente que el Señor va a regresar, eso nos debe estimular para ser pacientes. Eso nos debe estimular para ser persistentes, porque la venida del Señor es algo seguro. Es decir, ¿qué es lo que implica? Póngame atención. ¿Qué es lo que implica el hecho de que el Señor venga? ¿Qué es lo que implica el hecho de que el Señor venga? Porque muchos dicen, bueno, no, pues va a venir y ya para su reino aquí y el milenio. Sí, gloria a Dios por todo eso. Pero ¿qué es lo que implica el hecho de que el Señor venga? ¿Ah? Fuerte, es que no escuché. Que se cumpla su palabra, sí, pero ¿qué más? Que seremos glorificados, que es cuando nuestra salvación será completa. Ahora sí, espíritu, alma y cuerpo. Ahorita no, ahorita por eso dice, fíjense bien, un paréntesis. Cuando usted lea en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de la salvación en el pasado o en el presente, se está refiriendo a la justificación, es decir, al perdón de nuestros pecados, ¿sí? Exclusivamente. Pero cuando habla en términos de nuestra salvación en futuro, se está refiriendo a la glorificación. Pedro menciona el hecho de que dice, bueno, ya nuestra salvación está más cercana. Ya estamos más cerca. Pablo también dice, nuestra salvación ya está más cercana de cuando empezamos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entonces no soy completamente salvo? No, no quiere decir eso. Es decir, lo que quiere decir es que un creyente, una vez que ha sido justificado, su glorificación es irreversible. Y por cuanto es irreversible, uno puede estar con esa tranquilidad y me siento con toda paciencia a esperar a que el Señor venga. Y cuando digo me siento, no es de que agarro el ministerio de la silla, ¿no? O sea, sino tengo paciencia, o sea, me puedo esperar porque sé que el Señor va a venir.
Y si muero antes de que el Señor venga, bono. ¿Me explico? O si viene, fíjense, un pastor que teníamos, hace muchos años, nos decía que nosotros debemos de estar listos como si el Señor fuera a venir en los próximos 5 minutos. Pero hacer planes y prepararnos como si fuera a venir dentro de 20 años. Fíjate. Entonces te estás ocupando. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Afirmar nuestros corazones, afirmar la fe. Afirmar nuestros corazones, esa exhortación, afirmar vuestros corazones, es un llamado a un compromiso muy firme, muy resuelto y muy valiente. ¿Sí? Porque aquí yo les recuerdo que el apóstol Santiago les está escribiendo a hermanos que estaban a punto, en algunos casos, de colapsar en su fe por el peso que tenían de la persecución, del montón de tribulaciones. Y de repente podemos saber, hermanos, que como decimos, ya no sentimos lo duro sino lo tupido. O sea, ya no lo siento, ya hasta ¿sí? O sea, ya no me causa un dolor, pero es una, y es otra, y es tras otra, y a veces uno puede pensar, ay Señor, pues ¿hasta cuándo? Y a veces nuestra humana debilidad nos puede llevar a pensar, ay Señor, pues ¿qué no me amas o qué? ¿Sí? Y precisamente por eso viene como iglesia y nos viene esa palabra de parte de Dios. No sean pacientes hasta la venida del Señor. Entonces, entonces está bien. No importa cómo la pase aquí porque voy a ser diligente, me voy a conducir como un verdadero creyente en tanto estoy aquí. Sí, eso es lo que implica esperar. O sea, no es esperar, me siento y no hago nada, sino voy a vivir en congruencia, en conformidad como un hijo de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico con eso? Pero afirmar también nuestra fe aquí habla de confirmar. Afirmar también se traduce como confirmar, es la misma palabra. Y confirmar habla de tomar una dirección de manera resuelta. O sea, por aquí me voy a ir. Escojo, ¿verdad? Resueltamente voy a tomar el camino de edificar en mi vida y a la vida de los demás. Me voy a meter, le voy a echar ganas. Habla de tomar resoluciones. El asunto es de que hay varios de ustedes que no toman resoluciones, nomás están esperando las elevaditas, ¿verdad? Están cachando las elevaditas ahí. A ver qué me llega por aquí, a ver qué llega por acá. Y aquí confirmar está hablando de tener una actitud, ser un poco más proactivo, de resolver y decir voy a avanzar por ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hay que afirmar o confirmar resueltamente? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que debemos de tener? Paciencia, grandeza de ánimo, longanimidad, que es fruto del Espíritu, que se haga manifiesto hasta que el Señor venga. O sea, ya resolví eso, tengo resuelto eso en mi corazón, ¿sí? Esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué preguntón, verdad? Yo creo que hoy ando más preguntón que nunca. Pero ¿cómo afirmar o cómo confirmar nuestro corazón en la fe? Creo que es una pregunta lógica. Porque la instrucción es, pues confirma tu corazón en la fe. Y el otro, ¿está bien? ¿Cómo? Bueno, ahí les va. Para esto, la comunión con Dios es indispensable, mis amados. No se puede confirmar, no se puede afirmar la fe en el corazón nuestro fuera de estar en comunión con Dios. Y el estar en comunión con Cristo, ¿a qué se refiere? Esa es otra pregunta. Hay varias cosas que muestran si estamos o no. Yo una de las cosas que primero pregunto cuando me toca dar alguna consejería, entonces ahí se la suelto. Y a lo mejor con esto que le diga me voy a ahorrar muchas horas más de consejería. Generalmente lo primero que pregunto cuando hay evidencia que son hijos de Dios, bueno, ¿y cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Es que tengo este problema acá y tengo este otro problemón acá. No, pastor, si usted supiera, bueno, pues yo no sé, Dios sí sabe, pero mi pregunta es, yo lo que quiero saber es cómo está tu relación con Cristo.
No, pues bien, nos llevamos bien. ¿Por qué me dices que está bien? Es decir, ¿estás caminando en obediencia? Bueno, entonces algo anda por ahí. Y ese caminar en obediencia, pues nos lleva ciertamente a orar. ¿Me explico? Tener una actitud de oración. Y nos lleva a la meditación de las Escrituras de una manera sistemática. No, pues sí, yo sí guardo la palabra, la tengo tan bien guardada que no la encuentro. ¿Verdad? Sí llego a mi casa y la guardo. No, yo me estoy refiriendo a meditar, a pensar en la palabra de Dios, en revisar nuestra vida y cosas que vamos a hacer. Es decir, esto que yo estoy haciendo, si lo comparo, si le pongo la regla de la palabra de Dios a un lado, ¿cómo estoy? Pues está derecho, ahí vamos. O no, está bien chueco, tengo que enderezar. Eso nos lleva a meditar en la palabra de Dios. ¿Están aquí conmigo? A eso nos lleva. Vamos a la palabra y decimos, chispas, ando bien chueco con esto, ando bien corto, pero Señor, gracias por tu palabra, porque por tu palabra me permites ver cómo estoy, entonces me puedo ajustar y tú me das la gracia y me das la fuerza y me das la sabiduría para hacerlo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? ¿Sí? O sea, yo no entiendo cómo luego quienes se dicen creyentes, a la hora de que vamos a hablar acerca de esto y que la palabra se atrasa, dicen, no, es pura bendición, eso es legalismo. Si es por el amor de Dios, no entiendes un ápice de lo que es legalismo. Legalismo es tratar de ganarse el favor de Dios. Eso es legalismo en esencia. Yo empiezo a poner mis reglas y yo empiezo a decir qué es lo que es y qué es lo que no es. Esto sí agrada y esto no agrada, ¿pero por qué? Porque yo así lo pienso. Son mis pensamientos, son mis conclusiones, no es lo que Dios dice. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, oye, si ando mal y la palabra me dice, andas mal, pero ahí te va y te voy a enderezar, ¿no le dan gracias a Dios? ¿Cuántos han ido al médico? A ver, levanten su mano. Achacosos, a ver, ¿verdad? Va uno al médico y te saca unos, pues que tráigame quién sabe cuántos análisis, ¿no? Y te pega una revisada, ve los análisis y te dice, híjole, man, estás bien desordenado en esto, y te dice que estás bien mal. ¿Y qué le dices? ¿Cómo eres legalista, mano? No, tú no, yo voy a ir con un médico de amor que me sobe. ¿Están conmigo? Pues te dicen, no, mira, tienes esto y esto y esto, y hay que hacer esto y esto y esto acá para que estés bien. El propósito es para estar bien. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Bueno. Además, yo no escribí la Biblia. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces yo no acepto reclamaciones de eso. ¿Ok? Seguimos avanzando. Pues entonces, ¿cómo afirmar nuestro corazón? Pues estoy en comunión con el Señor, pero estoy en comunión con la iglesia también. ¿Alguien que anda de amarguchis ahí? No, yo todo con Cristo, pero nada con la iglesia. No puede decir que está en comunión con Dios, porque no puede decir que ama a Dios y que aborrece a los que Dios ama. Dice que el que ama, el que dice, así dice la palabra, el que dice que ama a Dios, pero que aborrece a su hermano, dice el tal es mentiroso. Porque ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? ¿Verdad? Y al que sí ves, ¿qué onda con eso? O sea, no sé si ya me hice un lío, pero la idea es esa. No, ¿sí me explico? Uno de los síntomas, una de las señales, una de las evidencias de que yo estoy en comunión con Dios, que yo estoy amando a Dios, escuche bien, es que estoy amando a la iglesia del Señor, es que amo a los que han sido redimidos, aunque no sean de mi congregación, les amo. Y a causa de ese amor no voy a hacer cosas, no voy a decir cosas que puedan afectarle. ¿Sí? Y si están en mi congregación, bueno, son mis hermanos, son de la congregación en donde el Señor me ha plantado, entonces tengo una responsabilidad directa de ayudarles a crecer, de bendecirles, de meter el hombro, no nada más con los que me caen bien.
Podremos tener afinidad, más afinidad con algunos, pero debemos de amar a todos. ¿Me está escuchando? Versículo 9, porque ya nada más me quedan 74 puntos para tocar. Versículo 9 dice, hermanos, otra vez, ¿verdad? Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ya hemos hablado acerca de la queja. Quienes no han escuchado, miren, yo les recomiendo que escuchen la serie Los pecados de la lengua, porque ahí se habla acerca de la queja, la murmuración, el chisme, y se ahonda más acerca de este punto, precisamente de la queja. Ahorita no voy a ahondar ahí, voy a pasar muy rápido. Pero dice, no os quejéis unos contra otros. O sea, una queja va en contra de, para que no seáis condenados. Esto de no ser condenados no se refiere a un castigo eterno, sino aquí se refiere a un trato, a una sentencia que Dios hace en contra de una persona que asume el papel de juez que no le corresponde. Es decir, cuando uno se queja, cuando hay una actitud de queja, y ahorita vamos a ver por qué, está asumiendo un papel de juez que no le corresponde. Por eso termina diciendo, para que no seáis condenados. Dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Quién es ese juez? El Señor Jesús. Cuando dices está cerca, es decir, su venida, es tan evidente que está así. Aunque hay muchos que se dicen cristianos que dicen que el Señor ya no vendrá. Y otros dicen que vendrá, pero que es la iglesia la que determina. Y resulta que ambas posturas están completamente equivocadas. Ambas son heréticas. Porque es el Señor en su sola potestad el que determina cuándo vendrá. Punto. ¿Sí? Entonces la definición de queja es una expresión de dolor o pena, pero también expresa una disconformidad, un enojo, un resentimiento. ¿Sí? Ay, no me gusta, ¿verdad? Ay, está la leche muy fría. Ay, está la leche muy caliente, así no la puedo tomar. Que se la lleven a enfriar. ¿Sí? Y está con eso y dices, ¡ay! ¿Verdad? Y quéjese y todo es queja. O sea, no le parece, nunca le encuentra el lado al círculo. ¿Sí? Le anda buscando siempre el lado al círculo. O sea, todo está mal, siempre hay algo mal, siempre hay esto. Dices, qué pesado es, ¿no? ¿No es cansado, no? ¿A cuántos se les hace cansado eso? Entonces, es un reclamo, ¿verdad? Que generalmente incluyen acciones, ¿verdad? Contra los demás, pero a veces contra Dios mismo. Y a veces no lo decimos abiertamente, pero a veces hay queja contra Dios. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Y luego entonces, ¿por qué se le reclama? ¿Por qué no me sanas, Dios? ¿Qué es eso? ¿No es un reclamo? ¿No es la expresión de una queja? Si te he pedido tanto estas chanclas maravillosas, Padre mío, ¿por qué no me las contestas? ¿Por qué ya no me amas? No, fíjate, eres tan especial que amo a todo el mundo menos a ti. Qué orgullo, ¿no? ¿Qué es eso? Es queja. Entonces le estoy diciendo, Dios, me decepcionas, me decepcionas. Cuando me quejo con los hermanos es, no cumplieron mis expectativas. Es decir, yo soy el que pongo la medida, yo soy el que establezco cómo se deben de conducir y me tienen que satisfacer. Porque si no, me quejo. Y dice la palabra, no, cuidado, porque el Señor va a tratar con eso. Andas de quejoso y por eso dice, no se quejen. El Señor está a la puerta. O sea, en mi versión dice, no se quejen o me los hurto. O sea, el Señor trata, porque fíjense, murmurar y quejarse es un pecado muy serio en el pueblo de Dios. A veces se piensa como que no es, ni tanto, porque la gracia, pero yo le voy a decir una cosa, la gracia no baja el estándar.
La gracia no es para que hagamos lo que quieras sin tener, decir, ay, es que es la gracia, y ahorita es el tiempo de la gracia, sí, pero gracia no es para que yo haga lo que yo quiera sin consecuencias. La gracia es para habilitarme a hacer lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, que es no quejarme, porque tengo una carnota, que ya les dije, no les voy a decir cuántos kilos. Y yo no me quejo y ahí es, para no quejarnos necesitamos la gracia de Dios, ¿cierto o no? Para ser pacientes necesitamos la gracia de Dios porque no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Entonces la gracia nos habilita, digan conmigo, nos habilita. ¿Sí? La gracia nos habilita para hacer esas cosas que no tenemos la capacidad de hacer. Conceder el beneficio de la duda a los hermanos, pues es gracia. ¿Verdad? Pues me ofendieron, pues sí me dolió, pero pues esa es una llovidita, es un empujoncito, lo perdono por gracia. Es que me decepcionó, voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y ya hemos hablado acerca de eso. ¿Sí? Entonces, nos llama a que no nos debemos de andar culpando unos a otros por los problemas o por las situaciones que nos encontramos, porque generalmente cuando andamos pasando por algo que, ay, ¿verdad? Y es que mi comunión con Dios no está muy bien, pero es que aquel es que si me dieran esto, si hiciera esto, no, espérate tantito. No pongamos nuestra mirada en circunstancias, porque siempre que ponemos nuestro enfoque en circunstancias vamos a terminar culpando a gente. Por supuesto, nosotros somos libres. Todos los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa. O sea, yo reaccioné así, pero porque tú me hiciste esto. A ver, si tú no me hubieras dicho esto, yo no te hubiera dicho esto otro. Entonces, a ver, ¿quién tuvo la culpa? A ver, ¿quién tuvo la culpa? ¿Verdad? ¿Y por qué te enojaste? Ay, pues, ¿para qué no me tenías la sopa caliente? ¿Para qué no me la hiciste como me la hace mi mamá? Pues que te la vaya a hacer tu mamá. ¿Me explico? Pues no, eso no tuvo, pues si otra cosa es, bueno, te gusta la sopa como baba de dragón, pues, o sea, bien caliente, pues dile a tu esposa, pues pégale otra calentadita, mija, por favor, o yo lo hago. Porque, ¿cuántos saben que no se nos caen ni los bigotes ni los pantalones por meternos a la cocina? ¿Están de acuerdo? Es más, no se vayan a sentir, hermanas, pero los mejores chefs son hombres. ¿Varones? ¿Me dejan abajo? Sí, no, pero es que no sé si digo, ya luego se quedan acá, no sé si qué contestar, porque si digo amén, pues no, ¿con qué nos va a salir el bigotón, verdad? No, tranquilos. Seguimos avanzando. ¿Sí quedó claro, no? ¿Sí o no? Versículo 10 dice, hermanos míos. Ay, esto está bien tremendo. Dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Fíjense, nos hace voltear, nuestras circunstancias. Y fíjense, ellos tuvieron, que padecer y fueron afligidos, no por andar con vidas chuecas y desordenadas, sino por hablar la palabra. Uno pudiera decir qué injusticia, ¿no? Bueno, es que el mundo no es justo. El mundo no es justo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues injusticia. Bueno, y esto es lo que nos hace ver, es aquí precisamente, habla de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Hablaron en el nombre del Señor. Y nosotros vemos algunas cosas, ¿verdad? Y pensamos, Elías sí fue arrebatado, ¿verdad? Acá, Eliseo, tremendas cosas. Y así decimos, ¡wow! ¿Y por qué no luego volteamos, como dice Hebreos? ¿Por qué no volteamos, por ejemplo, con Isaías y vemos lo que él padeció y cómo murió? Esto no está en la Biblia, pero, lo menciona en Hebreos. Pero ¿saben cómo murió Isaías? Dicen que fue aserrado. Con un serrucho lo partieron. ¿Sí?
¿Y qué me dicen de Jeremías? ¿No le fue muy bien? ¿Cuántos quisieran ser como Daniel? Dicen, ay, aleluya, sí, espérate que a los 16 años te hagan eunuco. Y aún así retener tu integridad. Saber que tu vida y que tus planes, tus deseos de tener una familia y todo eso, chao, se fueron, se esfumaron, caput. Para los que hablan italiano. ¿Sí? Se acabó el asunto. No hay más eso. Y aún así no decir, ahora sí que Señor, pues si acá, y si somos de tu pueblo, y nosotros, y yo reclamo esto, y que no dijiste que íbamos a hacer cabeza y no cola, ¿qué onda con esto? O sea, no se puso todo de amargado y de tonto delante de Dios. O insensato, que es lo mismo. Nomás que se oye más feo una, ¿no? O insensato, pues. O sea, no se presentó así, sino que humilló su corazón y propuso en su corazón, junto con sus amigos, no contaminarse, no participar de nada que ofendiera a Dios, desde morrito. Eso es del griego muy joven. ¿Están aquí? ¿Sí o no? Y bueno, yo les voy a decir algo que no es para desanimarlos, pero sí para prepararlos para que tengan las expectativas correctas y que no se desmoronen. Sobre todo los que tienen corazón de chocolate. ¿Cuántos hay de corazón de chocolate aquí? Esos que tantito calor y... ¿Alguien ha tenido esa gloriosa experiencia de que te dejas un chocolate en el tablero del carro? Y regresas y es un charco. Bueno. Siempre que hablemos en el nombre del Señor, va a haber quien se incomode. Y siempre se van a dar situaciones difíciles. Invariablemente. Si estás hablando con gente que ama al Señor y que ama a su palabra, habrá cosas que dices, pero la abrazas. Pero hay quienes, yo no me explico esto, que se dicen creyentes y les citas la Biblia y se amargan. No entiendo, la verdad es que no entiendo. Pues, ¿qué quieres que te cite? ¿El libro vaquero? ¿Sí? ¿TV novelas o TV notas? O sea, ¿qué mis argumentos? ¿Que no hasta lo declaramos y nos levantamos y hay confesiones que se hacen, que se publican? La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. ¿Cierto o no? Bueno, o sea, ¿qué es eso? Que la Biblia es lo que nos dice en dónde podemos poner nuestra confianza con seguridad y cómo debemos de conducirnos de acuerdo a esa fe. Entonces, cuando surgen cosas, oye, sí, pero la palabra de Dios a mí me saca de onda, me aflige cuando dices, bueno, mira, lo que pasa es que la Biblia dice, no, ¿ya me vas a salir con la Biblia? Pues es que, ¿con qué te salgo? Si somos creyentes, yo no le voy a ir con un incrédulo a decirle, no, mira, es que la palabra dice esto. Yo no le voy a decir, pues no, ¿para qué se la cito? Pues no va a entender, pues es un hijo del diablo, o sea, ¿cómo espero que la abrace? Si es del mundo, ¿cómo voy a esperar que la abrace o que lo entienda? Pues no. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente para los que tienen el Espíritu de Dios, para los que han nacido de nuevo. ¿Estamos aquí? ¿Cómo ven? Entonces siempre se van a dar esas situaciones en que se incomoden, ¿verdad? Y puede ser, miren, a veces que uno dice cosas en toda la mejor intención y a veces la reacción de las personas puede ser con una muy buena intención, pero a veces hay una falta de entendimiento o precisamente por no seguir el orden bíblico. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que si tu hermano te ofende, si tienes un problema con tu hermano, que vayas con quién para arreglarlo. O sea, si tienes una duda, algo surgió, algo te ofendió, algo ves que no está bien, ¿con quién dice que vayas? ¿Con los pastores? ¿Con toda la iglesia? O sea, el ministerio del chisme, ¿sí? ¿O con quién dice que vayas a arreglarlo? Con esa persona, dice, estando él y tú solos. Ese es el primer paso. Nadie más se tiene que meter ahí. Y está esa persona sola, tú vas solo y dices así, asado. Y si la otra persona dice, no, pues a mí mis timbres, bueno, entonces ya tomas un par de testigos.
pero que tú no quieres tener la razón, lo que tú quieres es de que esa persona se aliviane, se restaure, porque le amas. ¿Estamos? Y ese es el orden de la iglesia. Y si a esos 2 o 3 testigos dicen, no, a mí mis timbres, ¿sí? Tú y tú también, bye con su vida. Y él dice, aleluya, yo estoy bien. Entonces ya dice, dilo a la iglesia. Qué falta de amor, ¿verdad? Dijeran, dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que para que el mitote se ponga bueno. ¿Para eso es? No, para que los demás también lo convenzan, decir, no, hermano, mira esto. No, mira, estoy para servirte, estoy para ayudarte en lo que necesites. ¿Me explico? Y si aún dice, pues tú y todos también juntitos, váyanse en hilerita, derechito, allá tan lejos. ¿Sí? Entonces dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, ese cuate no es creyente. O sea, no dice dice que lo trates como si no fuera creyente. Es decir, no tienes lugar en la iglesia. Chao. Si te arrepientes, eres bienvenido hasta que te arrepientas. Ese es el orden en la iglesia. Ajá. Ahora, cuando lo brincamos causa aflicciones, ¿cierto o no? Yo les voy a poner un ejemplo así muy rápido. El hecho de que les voy a anunciar algo, les voy a decir algo. Ahorita ya oficialmente, a partir de esta semana, ya hay casa de oración Loreto. ¿Ok? Así que hay más trabajo. Son las cosas extrañas de parte de Dios, ¿no? Estás hasta arriba de trabajo y te da más. Y más lejos. Entonces se requieren obreros, porque hay mucho que apoyar. ¿Cómo la ven? Y hay muchas rancherías por ahí cerca también. Entonces, estaba hablando con el pastor de allá de Loreto y me dice, ¿sabes qué? Me dice, ya en cuanto ya fue así como que ya luz verde, casa de oración, y yo me fui por esta línea, dice, por exponer la palabra, dice, un montón de pastores me dejaron de hablar. Pues bienvenido al club, le digo. Pues bienvenido. Oye, dice, pero es que se siente gacho. Pues sí, yo sé. Porque dicen cosas, ¿me explico? Y a veces no están malintencionados, no, a veces lo hacen, a veces sí, a veces lo hacen en ignorancia nada más, pero duele igual. Porque luego de uno dicen cosas. O sea, yo sé, ¿me explico? Y dicen, no, es que si no le haces así, es que si no, y sueltan hablando. Ahora, les voy a decir una cosa, si ustedes me preguntan cuántos de ellos, en mi caso, ha venido a decirme, oye, ¿qué onda? Porque dicen, no, es que si no eres de casa de oración, si no sigues la doctrina de casa de oración, dice, estás mal, que es lo que nosotros pensamos. Entonces, yo digo, ay, ¿cuál es esa? Porque yo me sé otras doctrinas, pero no me sé la doctrina de casa de oración. ¿Están conmigo? O sea, ¿a qué se refieren? ¿De qué están hablando? O sea, si decir seguir la doctrina de casa de oración es seguir la palabra de Dios y trazar la palabra de Dios lo más apegado posible y tratar de vivir en esa congruencia, soy culpable. Pero que alguien pueda, un cristiano, que venga y que me diga que eso está mal, que me redargullan pues. Pero pregúntenme hasta ahorita, ¿cuántos pastores, amigos, entre comillas, han venido a mostrar una preocupación porque dicen, no, es que sí nos preocupa y nada más luego ahí sueltan sus rollos? ¿Sí? Pregúntenme cuántos han venido a hacerlo. Ni uno. Y no lo digo en mal plan, porque no tengo nada en mi corazón con eso, yo entiendo el asunto. Lo que les quiero ilustrar es de que eso aflige. ¿Me explico? O sea, sí aflige. Pero bueno, es como cuando al Señor, y no estoy diciendo en ningún momento me estoy equiparando, y estoy muy lejos de eso. Pero ustedes se acuerdan que en alguna ocasión estaban los fariseos, porque ese es otro, pero bueno, ese es otro asunto, no tengo mucho tiempo, nada más me queda hora y media.
Entonces, decían los fariseos, ¿verdad? Oye, viene de Nazaret. Decían, no, este no es el Mesías. ¿Cuándo ha salido algo bueno de Nazaret? La pregunta es, ¿cuál de ellos le preguntó? A ver, espérame tantito. ¿En dónde naciste? ¿En dónde está tu casa paterna? ¿Cuántos le preguntaron? Si alguno de ellos se hubiera tomado la molestia de decirle, bueno, tú vives en Nazaret, pero eso no quiere decir que eres de Nazaret. Una pregunta, ¿en dónde está tu casa paterna? ¿En dónde te registraron en el censo? Es decir, ¿de dónde eres? No, pues él les hubiera hecho, pues de Belén de Judea. ¿Y qué dice la palabra? ¿De dónde vendría el Mesías? ¿En dónde nacería? En Belén de Judea. Entonces iban a decir, ok, palomita, va bien, seguimos platicando, pero lo desecharon sin siquiera preguntar algo básico, elemental. Se adelantaron a tomar sus sentencias, sentenciaron rápido, y eso es lo que el Señor quiere que no hagamos o no quiere que hagamos. Que sentenciemos porque tomamos un papel que no nos corresponde, entonces el Señor tendrá que venir a tratarlo. ¿Están conmigo? El Señor tendrá que venir a tratarlo. Y bueno, si quieren ahondar más en esto, lean el libro de Jeremías. Lean Lamentaciones. Si alguno quiere algún llamado de profeta, lea Oseas. Y díganle, Señor, así como Oseas, quiero yo ser. Así como Jeremías. Padre, quiero predicar. Y que no le hace que ni uno se convierta en casi 50 años de predicación. Y que me metan al bote, me maltraten, me digan mentiroso, me pongan en una cisterna llena de lodo y que alguien, muchos días, ¿sí? Que pueda ver la destrucción de mi ciudad, que pueda ver cómo llegan al canibalismo, Señor. Ese fue Jeremías. Fue afligido y nos dice, volteen con él, volteen a los, o sea, ellos deben de ser un ejemplo. Entonces nosotros podemos decir, a ver, ¿cuántos le pueden hacer así? No, pues ya los veo y de qué me quejo, no tengo cara para quejarme. ¿Están conmigo? Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados o muy dichosos, muy felices a los que sufren. Y después mete otro ejemplo. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Cuántos han leído el libro de Job? Ya, dice, han oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Es decir, ya tienen la referencia de Job, vieron su vida y vieron cuál fue el fin de su vida. Y fíjense cómo concluye. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué dice que es muy misericordioso y compasivo? Porque está viendo cuál fue el fin que el Señor le dio a Job, ¿sí? Vengan por favor a Job capítulo 42. Mientras tanto, les digo esto, esta es la segunda palabra que les había mencionado cuando dice que es la paciencia de Job. Escuchen bien, que Dios honró la paciencia de Job, y aquí paciencia ya no es macrotsumeo o macrotsumateo, ¿sí? Aquí ya es jupomone, es otra. Es eso de que fue resistente, de que fue tenaz, de que era bien constante. ¿Qué es lo que nosotros leemos en el libro de Job? ¿Sí? ¿De qué es lo que hacía todos los días Job? ¿Qué hacía Job? ¿Alguien se acuerda? A ver, levanten la mano, alumnos, levanten. ¿Qué hacía Job? Oraba por sus hijos. ¿De vez en cuando? Todos los días presentaba sacrificio y decía, Señor, ay, luego es que mis hijos son tan cabezaduras, están medios troncos, Padre, y a lo mejor te están ofendiendo en algo ahí, tienen sus fiestas y a lo mejor se les va la boca, tienen actitudes, tienen conductas, pero perdónalos. Y estaba intercediendo, un modelo de intercesión, ¿sí? Y después viene todo lo que, la aflicción que padeció. Y la esposa que tenía, yo digo, esa es la que se debió haber muerto. Sin embargo, el Señor se la dejó para que le lloviera en la milpita. O sea, eso es lo que uno concluye, ¿verdad? Dices, no, qué mala onda. O sea, ¿cómo que se llevó a los hijos y dejó a la esposa, verdad? Que la tierna esposa, amante esposa,
y delicada mujer le dijo, pues ya como estás, mira, mejor maldice a Dios y muérete. ¡Qué bendición!, ¿no? Pues miren, con esa esposa y luego los amigos que llegan y en lugar de levantarlo y decirle, oye, brother, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Llegan y le dicen, pues algo mal hiciste. Yo creo que eran del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Pues yo creo que algo mal hiciste porque la maldición no viene sin causa. Híjole, entonces imagínense, con esa esposa y con esos amigos, ¿ya para qué quería el diablo? Con esas aflicciones eran más que suficiente. Pero la paciencia, la perseverancia, y hubo un momento en que sí se descuadró, en que sí se puso acá, pero el Señor es paciente y es muy misericordioso porque Él ve nuestro corazón. Ya les di bastante tiempo para llegar ahí. Job, capítulo 42, versículos 10 en adelante, lo voy a leer. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo la quitó? ¿Así nomás? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y esto nos enseña a no guardar nada en el corazón en contra de quienes le echan leña al fuego de nuestra aflicción. ¿Sí? ¿Alguien te ha causado, ponte a pensar eso, ¿alguien te ha causado aflicción? ¿Sí o no? Sí, bueno, una dijo que sí, los demás qué bueno que no. Pero ¿alguien te ha causado aflicción? Ten una actitud de orar por ellos y de bendecirlos, pero genuinamente, no así como que un Dios te bendiga, ¿no? Que suena como a maldito seas. La verdad, hay unas bendiciones que suenan a rayos y centellas. No, aquí está hablando de tener una actitud correcta. Decir, Señor, pues es que no te conocen o no entienden qué es lo que tú estás tratando conmigo, pero yo los bendigo, Señor. No voy a tomar en cuenta todo lo que me dicen. Sí, porque cuando lo tomé en cuenta me dolió y hasta me amargó contigo, Señor, pero ya entendí esto, yo los bendigo. Qué bendición que lleguemos a ese punto. Cuando llegamos a ese punto dice que el Señor quita la aflicción. Ya no tienes nada en contra de esa persona, ya no hay nada, lo bendices, ya lo que diga no te hiere. Estamos aquí, estás sano, aunque hay una cicatrizota acá, pero estás bien. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Ya lo ven? Aleluya, la prosperidad. Sí, pero antes hubo una aflicción. Antes hubo una aflicción con propósito. ¿Sí? Dice, y vinieron, no sé si reírme o qué onda con esto. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él. Ya que estaba bien bendecido otra vez, ¿no? Sus hermanos, o sea, no figuran. Y toda la gente ahí, los que lo vieron como el apestado, ¿verdad? Y después, no, pues quién sabe, que yo me hago a un lado, no vaya a ser que me salpiquen. ¿Sí? No hubo un acto de misericordia de ninguno de ellos, pero cuando estaba bien bendecido, no, dice que, y se condolieron, dijeron, ay, qué difícil tiempo has de haber pasado, hermano, sí. Puede ser, dices, ¿no? Ay, pero escuchen bien, fue hasta que él entendió que la aflicción que él tuvo, o sea, a este punto, eso es lo que lo llevó a conocer más a Dios. Eso fue porque él ya le temía a Dios. ¿Están de acuerdo? Job ya era un hombre, dice, temeroso de Dios y era un hombre íntegro, pero no le conocía a un nivel que Dios quería que le conociera. Una pregunta, otra. ¿Usted conoce a Dios? Yo no le estoy diciendo si tiene religión o no, si viene a la iglesia o no, si sabe Biblia, si sabe doctrinas. Yo no le estoy diciendo eso. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿usted conoce a Dios? La siguiente pregunta, pues si le digo que hoy ando desatado de preguntón, ¿sí? ¿Lo conoce en el nivel que Dios quiere que usted le conozca a Él? Y la respuesta más honesta de todos nosotros será
No. Por eso son necesarias ciertas aflicciones. Porque hay cosas que nos duelen, pero que nos llevan a conocerle a Él. Y si algo me duele y me lastima aquí, pero me lleva a conocerle más, ¿cómo me puedo quejar de eso? ¿Cómo puedo decir que si en esta enfermedad que estoy padeciendo me ha llevado a depositar más mi confianza, cómo puedo decir que esa circunstancia, ¿sí?, que me ha llevado a depender más de Dios, cómo puedo decir que fue una circunstancia mala y no agradecerle a Dios con eso? Por eso cuando yo y tengo la bendición de conocer a varios, algunos de ustedes aquí, que han sido un ejemplo para mí, les soy honesto, de fe, de paciencia, de constancia. Cuando me han dicho, híjole, es que le doy gracias a Dios porque me afligió. Me ha afligido y le doy tantas gracias a Dios por eso. Qué bueno, Señor, que me afligiste. ¿Qué hubo? ¿Qué nivel, no? Ok, ahí Dios nos quiere llevar ahí. Ese es el camino a la madurez. Dice, y le consolaron le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Ya le consolaron, pues estaba bien bendecido, ¿no? Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Órale. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. 14,000 ovejas es un chorro de lana. Es mucha lana, 14,000 ovejas. ¿Sí? 6,000 camellos 4x4. 1,000 yuntas de bueyes de 3 toneladas y 1,000 asnas. Imagínense, era como decir esto, ¿verdad? Y déjenme ponerlo así, ¿no? Y tuvo 6,000 camionetas, ¿verdad? Y 1,000 tractores y 1,000 trilladoras. Bueno, para los que los conocen, las trilladoras, ya saben de qué se trata. No tengo tiempo para explicar las demás. Pero son un montón. O sea, está hablando de mucha, más que mucha riqueza, ¿sí? Tenía un potencial para producir un montón. O sea, está hablando del poder que tenía para hacer campos. O sea, está hablando, no es de que, ay, tengo mucha lana para hacer lo que yo quiera y darme vida de rey porque soy hijo del rey, aleluya. Está hablando de que eran elementos de trabajo. Que fue muy productivo en todo lo que hizo. Muy vasto. 1,000 yuntas de bueyes, imagínense, para arar la tierra, para cosechar. Son un montón, hermanos. Todos los camellos estos ahí para andar moviendo todas esas mercancías, para poder comercializarlas. Híjole, es un potencial muy grande. Y no se quedó ahí. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. No sé si fue con la misma doña o no. Ya no dice si se murió o no. No sé si el Señor lo bendijo también con eso. No dice, pero bueno, ahí lo dejamos para no especular. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima o Jemaima, pero no es la de los hot cakes, ¿ok? Dice, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Sí. Aquí faltó un nombre. No sé, yo creo que uno de estos quiere decir Rocío. ¿No era Job el segundo nombre de...? Fíjate. Y les dio a ellas, dice, su padre herencia entre sus hermanos. Era algo que no se hacía. A los que se les repartía herencia era a los hombres nada más. Pero, ¿qué está hablando de esto? De la magnanimidad. O sea, que era muy magnánimo, que era muy justo, Job. Son mis hijas y son tan valiosas como mis hijos. También les voy a dar lo mismo que a ellos.
¿Sí me explico? O sea, bien equitativo. Después de esto vivió Job 140 años. O sea, ya todo lo que había vivido después de eso, 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Creo que son bisnietos, ¿no? Pues no sé, pero son nietos, son muchos. Y los vio y tuvo esa bendición, fíjense, dice, y murió Job viejo y lleno de días, no lleno de achaques. Se murió de viejo, pero no dice que estaba achacoso. Cuando dice lleno de días es en una plenitud. Así, o sea que a lo mejor, ay, ya es el tiempo, Señor, ya me dejaste, me afligiste, pero te conocí. Y después de haberte conocido aquí en esta tierra, tuve la bendición de ser prosperado por ti y volver a ver lo que yo pensé que ya no iba a ver, mis hijos, tener hijos, y nietos y bisnietos. Y los vi crecer y los veo prosperar y ellos también te conocen porque era un hombre que les instruía. ¿Sí? Y los he visto prosperar, Señor. Es el tiempo de estar contigo ya. Y lleno de días, bien pleno el hombre. ¿Cómo la ven? Por eso, mis amados, recordar el carácter del Señor, que el Señor es bueno y misericordioso, porque eso es lo que, o sea, este pasaje es lo que Santiago tenía en mente. Por eso dijo, el Señor es bueno y misericordioso. Independientemente, sí, toda la aflicción, ve toda la aflicción que tuvo, pero se fijan que Santiago no tocó la prueba, sino tocó el resultado de la prueba, porque es en el resultado en donde se ve cuál es el efecto. Y el efecto de todo eso es que, o sea, la sentencia es Dios es misericordioso y compasivo. Y cuando estamos pasando por una aflicción, tengo que recordar que Dios es misericordioso y compasivo. Y la Biblia lo dice vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y recordar eso nos va a hacer muy fuertes, nos va a traer mucha consolación en medio del sufrimiento. Y nos va a dar fuerza y podremos ser pacientes. Y podremos caminar derechitos por esa senda de la madurez, por ese camino a la madurez. Y terminamos, versículo 12 dice, pero sobre todo, o de manera muy especial, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y aquí lo que está haciendo es con lo que concluye, hace hincapié que la manera de hablar de una persona es lo que da una evidencia de su condición espiritual. Tú platicas con una persona y tú te das cuenta cómo estás. Si tú eres espiritual, si tú estás en comunión con Dios, cuando tú hablas con una persona, tú te das cuenta cómo anda. Y no estoy diciendo que te tienen que decir, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, santo el Señor, oh su nombre, aleluya. Para que tú digas, ¡uf! ¡Qué espiritual! ¿Me explico? O sea, no es así. Eso es parte del cristiañol, que lo aprendemos muy rápido, ¿sí? Pero eso no revela una condición verdadera. ¿De qué es de lo que está hablando? Que alguien es paciente, se muestra la forma en que habla. Te está yendo como en feria y tu manera de decir, no, mira, está bien, el Señor es bueno y el Señor sabe, que no se queja, que habla bien, que concede el beneficio de la duda. ¿Ah? Eso refleja a alguien que está madurando, a alguien maduro, ¿cierto o no? ¿Verdad? O sea, que no tiene que decir, no, mira, por el pececito, que sí. Que no tiene que decir nada de eso para pues, decir, no, es que te lo digo porque el Señor... Y andar con esos rollos como si eso se necesitara para avalar mi veracidad. Con que tu testimonio sea congruente y te diga, no, pues cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. ¿Sí? Que cuando le dices a tus hijos esto y esto, que tus hijos eso es lo que van a esperar lo que les dijiste. Si les dijiste, si vuelves a hacer eso, te voy a disciplinar. ¿Y qué es lo que dicen los chamacos? Me dice, y luego después de 500 veces que me dice, luego me cuenta a 3.
Y no es cierto. O que dice, no, mira, si lo haces bien, te voy a ir a comprar un helado y unos elotes ahí, ¿verdad? O lo que quieran comprarles, pues. Chicharrones no, porque eso hace daño. Aunque qué rico el chamoy, ¿no? Pero no es muy bueno. Nada bueno. Sabroso. Pero no es bueno. Perdón. Ya es hora. ¿Sí? Pero les dices, sí, dense buenas que no les saqué la rachera ahorita, ¿no? Con unos aromas que luego llegaron por ahí. Pero si le dices, te voy a sacar al parque, te voy a llevar acá, cúmplele. No que le dices, te voy a sacar, y te voy a sacar, ¿verdad? Como aquellos que le dicen, esposa mía, te voy a sacar a comer. Y el otro está bien feliz y saca la mesa y la pone ahí en la banqueta, ¿no? No, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque cuando lo que decimos no es congruente con lo que hacemos, lo que estamos haciendo es precisamente, les estamos llamando, estamos invocando una disciplina de Dios. O sea, le estamos diciendo, Dios, ven y trata conmigo. Ven y trata esta área conmigo. Fíjate. Terminamos. Romanos 8:18. Vengan muy rápido. Vengan muy rápido. Romanos 8:18. Ya estoy terminando aquí. Ahora sí, final. Y la música es para que no se pongan nerviosos. ¿Ya llegaron ahí? Romanos 8:18, ¿sí? Dice, pues tengo por cierto, fíjense bien, o sea, tengo una certeza, digan conmigo certeza. Habla fe, y habla de esperanza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿cuántos tienen aflicciones del tiempo en este tiempo? ¿Hay algo que les aflige? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está diciendo, tengo toda la esperanza y toda la confianza de todas las aflicciones que padezco aquí y a causa de mi carne, de mis malas decisiones, de mis cosas. Nada de eso va a ser comparable al hecho de ser glorificado y poder disfrutar del Señor por siempre y para siempre. Así que con gusto lo abrazo, con gusto lo recibo. Nada más, Señor, dame la gracia. ¿Por qué no nos ponemos de pie para darle gracias a Dios? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Yo les agradezco el tiempo que dieron. Fue un poquito más largo de lo que normalmente lo hubiéramos hecho, pero no quise dejar nada fuera de esto porque creo que era importante para poder cerrar bien la idea. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Cuántos de los que están aquí que tienen aflicciones, a lo mejor en una mayor o menor medida? No siempre tiene que ser a ver quién sufre más, no son carreritas. Porque algunos hay cosas que le causan aflicción a unos y eso no necesariamente es al otro, pero de alguna manera vamos teniendo tensiones, vamos teniendo cosas que nos meten en aprietos. ¿A poco no? Que podamos decirle, si usted ha entendido, si esto, déjeme llamarlo así, si cuajó en su corazón, el hecho de decir, Señor, te voy a dar las gracias y voy a esperar pacientemente tu venida. Voy a esperar pacientemente y te doy gracias por el trato que tú tienes, porque en tu trato me muestras que eres bueno y misericordioso. No disfruto el proceso. Se lo podemos decir. ¿Saben que Dios no se espanta con eso? ¿Saben que Dios no se pone nervioso? Y sí podemos decirle, porque hay muchas cosas que luego no entendemos, ¿cierto? A veces hay cosas que no entendemos. Y el hecho de no entenderlo, a veces eso nos aflige. Pero yo le voy a decir una cosa, el mismo Señor Jesucristo hizo una pregunta, ¿por qué?
¿por qué me has abandonado? ¿Me explico? ¿Eso no pone nervioso a Dios? Y sí podemos decirle, Señor, no disfruto el proceso, pero tengo la certeza de que eres bueno y misericordioso, y ahí me anclo, porque el resultado va a ser muy bueno, porque va a haber fruto, y ahorita es necesario que llueva, que germinen cosas en mi corazón, que maduren cosas en mi corazón, y que se trasladen a mi vida, pero el fruto va a ser precioso, Señor, te va a glorificar a ti, porque de eso se trata todo. Vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece bien?